Hola, buenos días a todos. Estamos a jueves 19 de marzo y vamos a analizar un poquito las cifras de contagios así rápidamente. La semana pasada calculábamos que por ayer llegaríamos a unos casi 25.000 contagios. Las cifras oficiales son de casi 15.000. Estas cifras ya sabéis que no son reales porque desde hace unos días se han dejado de hacer test. Entonces, claro, pues lógicamente hay muchísima gente que está contagiada que no entra en el recuento. De todas formas, hay una manera muy sencilla de saber más o menos la cantidad de contagiados que hay y es por la tasa de muertos. Si os fijáis, al haber dejado de hacer test, el número de contagios ha bajado, pero el porcentaje de muertos ha subido. Y esto no es que la sanidad esté fallando, no es que nuestros médicos estén ya cansados, que lo están, ¿vale? Están en muchos sitios medio desbordados. El problema es que cuando tú reduces la tasa de contagiados, con la misma cantidad de muertos, el porcentaje te sale más grande. En España estábamos teniendo una tasa de mortalidad entre el 2,5 y el 3, y estos días atrás, pues esa tasa ha subido al 4 o al 4 y pico. Para todo el mundo, me imagino que todo el mundo sabrá hacer un porcentaje, por si no lo sabéis, hay algún despistado por ahí, que sepáis que lo que hay que hacer es dividir el número de muertos entre el número de contagiados y multiplicáis por 100. El número de muertos es el que es decir, puede haber una variación por alguno que no se recuente, pero son variaciones muy pequeñas. Sin embargo, si el número de contagios que va en el denominador es un número muy pequeño o más pequeño de lo normal, pues lógicamente esa división va a quedar un número más grande. Por eso salen esas tasas de mortalidad, esos porcentajes de mortalidad tan altos en estos días. La realidad es que es muy sencillo saber cuántos contagiados hay más o menos en España. Y haciendo una cuenta súper sencilla, porque vosotros cogéis el número de muertos que ha habido ayer, que ha habido como 600 y pico, luego lo vamos a ver en la tabla. Lo dividís entre 3, que es más o menos el porcentaje de muertos que se calculaba que había en España, y lo multiplicáis por 100 y ya os sale. Fijaros que si ese número, en vez de dividirlo por 3, si lo multiplicáis por 100, si lo dividís por 2,5 y lo multiplicáis por 100, pues todavía salen más. Es decir, el problema de contar menos contagios es que te sale un porcentaje de muertos más altos. Entonces lo que ganas por un lado, porque tienes menos contagiados y la población está más tranquila, que no debería, lo pierdes porque tienes un porcentaje de muertos más alto. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora lo que van a hacer va a ser test masivos, van a hacer test a todo el mundo. Me cambio de lugar de trabajo porque tengo los peques ahí que no me dejan ni grabar. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Pues a partir de ahora se van a hacer test masivos, es decir, se van a hacer dentro de unos cuantos días un montón de test. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues realmente no vamos a conseguir nada más que números. Nos va a servir para conocer mejor la evolución y todo lo que queráis, pero esto no va a servir para reducir el número de contagios. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay que hacer test, test y test, también han dicho, y esto creo que no lo han puesto demasiado, que ahora mismo esos test no van a valer para mucho, porque realizar test masivos sirve para localizar a todas las personas que están contagiadas y aislarlas para que no contagien, pero es que en realidad en España llevamos casi una semana aislados. Entonces, esta medida de bajar el número de contagiados, o bajar, mejor dicho, la velocidad con la que se propagan los contagios haciendo muchos test, no va a tener efecto. Nos va a servir para saber realmente cuántos contagiados hay y cuando hagan estos test vamos a ver que los números van a subir mogollón, porque está clarísimo que los números ahora mismo no cuadran. Ahora mismo hay como unos 15.000 más o menos infectados, por ayer estoy hablando, cuando en realidad nosotros habíamos calculado que debería haber unos 25.000 y vamos a ver luego en los datos del ordenador cómo los números estimados, incluso teniendo en cuenta el número de muertes y poniendo el porcentaje de muertos real, o sea, entre el 2,5 y el 3%, vais a ver cómo se parecen más a los 25.000 que no a los 15.000 que tenemos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, lógicamente, el pico todavía sigue subiendo, es decir, el número de contagios va a seguir subiendo. Las medidas, ya se han visto en China y se ha visto en Italia, las medidas empiezan a tener efecto como mínimo a los 15 días. Es decir, ahora mismo todavía se están localizando contagios de gente que se ha contagiado antes de que nos metiésemos en casa.
Y durante esta semana lo que queda y lo que queda de la siguiente, todavía va a haber gente que se va a seguir contagiando, o van a dar positivo, mejor dicho, porque ya estaban contagiados de antes. Entonces, ¿qué es lo que nos espera estos días? Pues que el número de contagios suba y suba y suba. Tranquilidad, hombre, a ver, la política de tranquilidad a mí no me gusta. Cuando los políticos dicen tranquilidad o los expertos dicen tranquilidad, es que algo va mal. Entonces lo que hay que ser conscientes es que estamos en una situación muy complicada, que no va a durar 15 días, ya os lo dije yo la semana pasada y no tengo datos relevantes de ningún lado, pero es que es obvio que esto va a durar más de 15 días, vamos a estar encerrados en casa por lo menos un mes y si no al tiempo, porque por lo menos hasta dentro de 2 o 3 semanas no se va a ver los efectos de habernos metido en casa. Así que armaros de paciencia, pero prepararos para estar en casa bastante tiempo, porque es la única medida real que funciona contra la cantidad de contagios. Y tenéis que pensar que hay zonas, por ejemplo en Madrid, en la que los hospitales prácticamente es que ya no dan abasto, desde hace ya varios días. Y el problema es que esta tasa de crecimiento de por dos que ya veíamos en el vídeo de la semana pasada, se sigue casi manteniendo, aunque ahora mismo, como los datos indican una cantidad de contagios menores, no se ve, pero vamos a verlo ahora en el vídeo, como se ve perfectamente, que esta tasa más o menos sigue igual, y que si nos fijamos en el número de muertos, el número de contagiados es bastante más grande de lo que nos están contando. Vamos a ver todo esto con números. A ver, os explico un poquito. Tenemos aquí las estimaciones que habíamos hecho ya la semana pasada, en esta tablita. Aquí en la segunda tablita tenemos las estimaciones según las muertes, que os la voy a explicar ahora, es muy sencillo de entender. Y aquí los datos oficiales, entre comillas. Fijaros, en el día de ayer, que es esta línea verde de aquí, el día de ayer hubo teóricamente o oficialmente 14.769, más o menos, bueno, casi 15.000, ¿vale? Y hubo 638 muertos, más o menos, ¿vale? Si os fijáis, lo que os decía del porcentaje, mirad, si dividís el número de muertos entre el número de contagiados, si multiplicáis por 100, o sea, si dividís 638 entre 14.759 multiplicáis por 100, os sale un porcentaje del 4,3. Cuando cuando el porcentaje de muertos en España estaba siendo, fijaros en esto de aquí, en todos estos datos aquí, del 2, 2,5, 2,6, 2,1, 2,4, 2,9, o sea, esto da una media de 2,5, o sea, el porcentaje de muertos estaba siendo entre el 2,5 y el 3. Y claro, que ahora haya un porcentaje de 4,3, bueno, pues eso que queréis que os diga, eso escama muchísimo. Está claro que los datos no cuadran, está claro que estos datos de aquí, de 14.000, 11.000, no son reales. Fijaros que nosotros la semana pasada ya habíamos predicho que hoy llegaríamos a unos 25.000. Fijaros qué predicción hicimos nosotros, cuando la semana pasada estábamos todavía pues por los 5.000 y pico, algo así. Habíamos predicho que llegaríamos a unos 25.000. Mirad, en esta columna de aquí vamos a hacer un cálculo súper sencillo. Ponemos aquí el número de muertos y ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a dividir este número de muertos entre el porcentaje de muertos que había en España, que es de 3. Si yo divido esto entre 3 y multiplico por 100, bueno, el Excel lo hace solo, fijaros que sale 21.267 contagiados. O sea, muy lejos de estos 15.000 y bastante cerquita de estos 25.000 que ya habíamos estimado nosotros la semana pasada. Pero es que encima, si aquí en vez de un 3% ponemos un 2,5%, que es lo que estaba ocurriendo en estos días anteriores, que la media en realidad no era de un 3, era de un 2,5%, si os fijáis, si cogéis 638 y dividís entre 2,5, multiplicáis por 100, os salen 25.520 contagiados ayer, ¿vale? Y nosotros la semana pasada, simplemente con una tabla de Excel multiplicando por 2, ya habíamos dicho que habría unos 25.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si la tasa de mortalidad real sigue estando entre el 2,5 y el 3, el número de contagiados está entre los 21.000 y los 25.000. O sea, que toda esta tasa o todo este incremento de por 2 cada 2 días se sigue manteniendo. Entonces, estos datos oficiales, entre comillas, que nos están dando, de unos 15.000 contagiados, son unos datos que no cuadran por ningún lado, porque si os fijáis, podemos también calcular aquí los índices. Fijaros que
hemos pasado de unos índices de multiplicar por 2, por 2, por 2, por 2, a de repente 1,5, 1,6, 1,5, 1,6 cada 2 días, y esto es un descenso demasiado brusco cuando estamos todavía en un momento en el que el número de contagios está subiendo descaradamente y a lo bestia. Entonces, los datos oficiales no valen para nada. Yo creo que han querido tranquilizar un poco a la población dando estos datos para que no crezcan demasiado. El problema es que si estos datos crecen poco, la tasa o el porcentaje de mortalidad crece mucho. Entonces al final lo que van a hacer va a ser muchos test para tener datos oficiales. Estos datos nos van a servir para controlar la evolución y sobre todo seguramente pues para otras veces que ocurra algo parecido, pero en realidad no van a servir para prevenir los contagios. Porque los contagios, o sea, la idea de hacer muchos test es localizar rápido al paciente que está contagiado y aislarlo. Y ahora mismo estamos toda la población aislada. Entonces ya veis que desgraciadamente todo lo que predecíamos nosotros la semana pasada, cuando teníamos apenas 5.000, que ya decíamos que esto venía todo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, y habíamos calculado que a día de ayer, al 18 de marzo, llegaríamos a unos 25.000, pues ya veis que aunque los datos oficiales son de casi 15.000, si aquí ponéis un porcentaje de muertos como el que se estaba hablando que había, que era entre el 2,5 y el 3, ya veis que las cifras rondan entre los 20 y pico mil, entre los 22.000 y los 25.000. Así que cada vez que queráis saber realmente cuántos contagios hay, cogéis el número de muertos, lo dividís, vamos a poner entre 3, para no ser muy catastrofistas, lo dividís entre 3, lo multiplicáis por 100 y ya tenéis más o menos el número de contagios estimados. De esta manera no os van a poder engañar nunca.